Hemos venido a adorarte, Señor. Adora al Señor, mi hermano. Fue la luz que brilló en las tinieblas, abrió mis ojos, pude ver. Mi corazón adorar tu hermosura. Cita en el capítulo 2, en el verso 13. Capítulo 2, verso 13. Amén. Todos los hermanos que nos están escuchando allí al otro lado del mundo, bendiciones. Busquen en su casa, allí en sus Biblias, Juan, capítulo 2, verso 13. Compartiremos la palabra de Dios ahí. Tenemos un tema que nos habla de la purificación del templo. Pero yo quiero hoy día compartir con ustedes lo que es el templo de Dios. El templo de Dios, hermano, aquí nos refleja algo muy importante para que nosotros podamos entenderlo. Amén. ¿Lo tienen todos? Lo ponemos en pie y damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: estaban cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todas las ovejas, los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó la mesa. Y les dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que estaba escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos le respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestra, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruí este templo, y en 3 días lo levantaré. Y dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias por su palabra. Abra nuestras mentes, nuestros corazones, para que ella haga vida en nosotros, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, toma autoridad para compartir su palabra a mis hermanos, a mis hermanas. Bendíganos, Señor, abriendo nuestra mente y nuestros corazones, para que su palabra, la cual es viva, eficaz y más cortante que espada de doble filo, penetre en nuestros corazones, nos edifique, para gloria y honra de su nombre. Gracias, Señor. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Aquí vemos, hermanos, que el Señor Jesucristo, en el tiempo de la Pascua, fue a el templo de Jerusalén. Ustedes conocen un poco lo que es el templo de Jerusalén. ¿Cuántos conocen lo que es el templo de Jerusalén? El templo de Jerusalén fue el que Salomón
construyó para que la presencia de Dios estuviera en ese lugar. Dios hizo un pacto con ellos y descendería y estaría en aquel lugar, en aquel templo, para que cuando el pueblo viniera, ¿no es cierto?, Dios le pudiera bendecir, o cuando el pueblo estuviera en dificultades, Dios lo bendijera. Amén. Pero hoy día vemos que de ese templo del cual Salomón construyó, solo queda un muro. Solo queda un muro, y donde van allí los judíos y meten papelito en la rendija de las piedras, entre medio de las piedras, aquello está lleno de papelitos en donde ellos hacen peticiones a Dios. Aquel muro es conocido en todo el mundo por el muro de los lamentos. ¿Lo han escuchado ustedes? ¿Lo han visto alguna vez en televisión? Que allí los judíos con sus gorros, con sus barbas, vestidos de negro, siempre que están allí metiendo, son los ortodoxos. Los judíos ortodoxos que están allí, siempre ellos golpeándose allí en el muro. Ustedes dirán, ¿pero por qué? Si aquel templo Dios prometió que su gloria y que su presencia estaría allí, ¿por qué llegó a ese estado? Porque sencillamente, hermano, cuando el pueblo de Dios desobedece a Dios, entonces Dios no está allí. Él puso cláusulas para que su presencia estuviera allí. Si ellos guardaban sus mandamientos, si ellos permanecían en su ley, si no eran idólatras, entonces Dios permanecería allí en aquel lugar y la gloria de aquel lugar se extendería a las naciones. El pueblo fue rebelde, contradictor. Me estoy refiriendo al pueblo de Israel. Este pueblo fue contradictor, rebelde, y es por eso que Dios se aparta de ellos y aquel lugar es desechado. Aquel lugar donde la presencia de Dios estuvo, donde la presencia de Dios se extendía en bendición para aquel pueblo. Y vemos que aquel lugar tan glorioso y tan majestuoso, el cual Salomón construyó lleno de oro y de esplendor, fue destruido. Y hoy día vemos allí unas piedras, y que es lamentable, y cualquiera que va a Israel menea su cabeza y dice, ¿qué pasó aquí? Porque sencillamente, hermano, cuando el hombre se aparta de Dios, entonces no hay para él salvación. Aquí encontramos que el Señor Jesús, el celo que Él tiene con su pueblo, es un celo real, verdadero. El Señor aquí, si ustedes leen, hace una cuerda, literalmente, y si leemos las Escrituras, literalmente nos encontraremos que Él hizo una cuerda y echó de aquel lugar, porque aquel lugar estaban haciendo negocios. Estaban haciendo negocios en aquel lugar, el cual Él había destinado para que su gloria estuviera allí. Pero no eran negocios para el templo, hermano. Eran negocios para enriquecerse ellos, y habían ocupado un lugar del templo, ¿no?, para hacer esos negocios para ellos propios. Entonces, por eso el Señor Jesucristo viene, ¿no?, y hace aquel azote y los echa de aquel lugar. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí el Señor Jesucristo le habla a ellos en una forma especial. Le dice, destruyan este templo, le dice, y en 3 días lo levantaré. ¿El Señor estaba hablando en una forma literal o estaba hablando allí en una forma especial en la cual Él solía hablar? No estaba hablando en una forma literal, si se dan cuenta, porque los judíos le dicen, si en 40 y tantos años este templo fue construido y tú en 3 días lo levantarás. Él le estaba hablando en una forma especial, porque no estaba hablando del lugar aquel, sino que estaba hablando de Él mismo, de Él. El Señor Jesucristo, hermano, a nosotros nos ha llamado para que nosotros seamos templo. Amén. El templo no es este lugar, hermano. ¿O sí es el templo este lugar? ¿Es el templo de Dios este lugar? Este lugar que nosotros tenemos aquí no es el templo de Dios. Te dirá, hermano, no es el que está diciendo.
Este lugar es el templo donde se cobija la iglesia. Amén. Usted es iglesia, usted es la iglesia. Aquí este es el templo en donde se reúne la iglesia a rendirle alabanza y adoración a Dios. Pero el templo de Dios es usted. Sí, amén, aleluya. El templo de Dios es usted, donde habita el Espíritu Santo de Dios. Amén. Así que, ¿qué va a permitir usted que haya en su templo? ¿Qué va a permitir usted que haya en su templo? El Espíritu de Dios. Esperemos que el Señor no tenga que hacerse un azote de cuerdas para poder echar todo lo que hay en su corazón fuera. ¿Me están entendiendo? Amén. Sí, amén. El templo de Dios son ustedes. Aquí vemos que el Señor Jesucristo tuvo que hacer un buen azote y sacarlos allí a azotazo aquello para que aquel lugar estuviera limpio. Sí, amén. Porque aquel lugar había sido destinado para que la gloria de Dios se manifestara. Aleluya. Aleluya. Yo quiero que ustedes me acompañen allí a 1 de Corintios, en el capítulo 6. 1 de Corintios, capítulo 6. En el verso 19, dice así. Porque esto muchos lo ignoran, muchos desconocen esto. Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que sois vuestro, que somos del Señor? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Hay alguno que esté ignorando que es templo del Espíritu Santo? Ahora, leyendo esto, vemos que no podemos ignorar. La Escritura nos dice claramente que somos templo donde habita el Espíritu Santo de Dios. Ahora, mi pregunta es: ¿qué permitirá usted que haya en el templo de Dios? ¿Estarán sus afanes? ¿Estarán sus ansiedades? ¿Estarán sus intereses allí como estaban en aquel templo? ¿Los intereses de aquellos hombres que hacían negocio? ¿O permitirá usted que la gloria de Dios allí florezca? ¿O permitirá usted que la gloria de Dios allí permanezca y sea de bendición a aquellos que le rodean? Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Espíritu Santo nos anhela celosamente. Él quiere tener esta comunión con nosotros, hermano. Dios, no somos nuestros, no nos pertenecemos. Aquí dice la Escritura que hemos sido comprados a precio de sangre. Sí, amén. Estábamos vendidos al pecado, pero el Señor, Dios de la gloria, envía a su Hijo Jesucristo para comprarnos a nosotros, para redimirnos, pagando el precio. Y el precio que Él pagó fue derramar toda su vida, toda su sangre allí, para rescatarnos a nosotros y hacernos una morada limpia. Amén. Amén. Para que allí no habite inmundicia, para que allí no haya pecado. Eso depende de cada templo. Por eso les decía, el templo de Dios no es este lugar. El templo de Dios somos nosotros. Así que cada uno deberá dar cuenta delante de Dios qué ha metido en el templo de Dios. Ay, hermano, esto es a veces decir: ay, hermanito, ¿qué estará haciendo en la iglesia? Si la iglesia somos nosotros. Amén. ¿O qué están haciendo en el templo? Ay, si el templo somos nosotros. El templo de Dios somos nosotros. Amén. Así que no se escandalice tan fácilmente. Escandalícese cuando está metido en el pecado, cuando está resistiendo al Espíritu Santo, ahí escandalícese. Cuando está lejos de Dios, ahí escandalícese. Amén. Amén. Porque ahí es cuando estamos haciendo lo que no nos corresponde hacer. En Mateos, en el capítulo 6 de Mateos,
Aquí el Espíritu Santo nos lleva a nosotros a darnos cuenta de lo que realmente hay en nuestro corazón. En el verso 24 dice así: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No poder servir a Dios y a la riqueza. En nuestro corazón, hermano, nosotros debemos saber que en nuestra vida reina el Espíritu Santo. Entonces no podemos dedicarnos a algo y allí entregar toda nuestra vida y todo nuestro esfuerzo por ese algo que perecerá. Si no somos nuestros, le hemos entregado nuestra vida al Señor. Le hemos entregado nuestro ser al Señor. Él habita en nosotros. Y Él quiere y desea que cada día podamos tener este acercamiento a Él. Él quiere purificarnos, Él quiere santificarnos. Amén. Él no quiere que vivamos nosotros resistiendo su voluntad. Y la voluntad de Dios que nosotros estemos en su presencia, que hagamos conforme su palabra. Y la palabra del Señor, Él quiere que nosotros tengamos amor y que vayamos por las almas perdidas que se están perdiendo cada día, hermano. Este año en accidentes de tráfico han muerto más de 1000 personas. ¿Cuántas de esas se fueron al infierno sin Cristo? Solo en accidentes de tráfico. Gente que se ha suicidado no sé cuántas. Otras que han muerto por enfermedades. ¿Cuánta de esta gente se ha muerto sin Cristo? ¿Y nosotros qué? Si nosotros somos la sal de la tierra, la luz de este mundo. Nosotros somos los que tenemos la palabra de vida. El apóstol Pablo decía que él cargaba con la muerte de Cristo por donde fuera, pero porque se manifestaba la vida de Cristo en él. Cuando él dice que cargaba con la muerte es porque él se resistía a vivir su propia vida para vivir la vida de Cristo. Amén. No era de él, él entendía que su vida no le pertenecía. Nosotros no sé si estamos entendiendo que nuestra vida no nos pertenece. Él nos compró. Amén. Somos templo de Él, donde Él habita. Y la voluntad del Padre, hermano, es que nosotros vayamos y anunciemos su gracia, su misericordia, que rescatemos las almas que te están perdiendo, que no tienen esperanza afuera. Afuera, me refiero, en el mundo solamente hay sufrimiento, hay llanto, angustia, dolor, tristeza, hermano. Sí, amén. Y nosotros tenemos palabra de vida de parte del Señor. Él nos hizo sus hijos. En 1 Corintios nuevamente, en el capítulo 3, en el verso 16, dice nuevamente: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Acaso no sabemos esto, hermano? Amén. Es lo que nos está diciendo el Señor. Si alguno destruye el templo de Dios, no le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿qué es lo que dice que es? Santo es. El templo de Dios, el cual sois vosotros, hermano, santo es. Porque Dios es santo. Dios es santo, hermano, y Él quiere que nosotros seamos santos delante de su presencia y que podamos vivir una vida llena de paz y de gozo. Aquí dice: nadie os engañe a sí mismo. Si nadie se engaña a sí mismo. Aquí nos da una advertencia porque nosotros pretendemos muchas veces algo que no somos. Por eso dice: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Si alguno cree que ya lo sabe todo, hágase ignorante, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios,
Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Hermanos, si nosotros creemos que estas cosas que ofrece este mundo es beneficio para nosotros, si pensamos que con hacer dinero o con construirnos una casa en determinado lugar lo tenemos todo, estamos engañándonos a nosotros mismos. Nuestra sabiduría, hermano, no nos conduce a Dios. Por eso el Señor nos habla de esta forma, para que nosotros no nos hagamos sabios creyendo que ya lo sabemos todo. El Señor nos llama la atención para que nosotros entendamos que somos templo donde Él habita. Amén. Y si el Señor, hermano, no habita en usted, eso significa que no tiene parte con Él. Que no tenemos derecho de entrar a su gloria. Nos quedaremos fuera. El Espíritu Santo, el Señor dijo una palabra muy especial. Dijo que cuando Él viniera, se tomaría a sí mismo. Yo siempre le he dado vuelta a esto. Cuando el Señor dice, vendré y me tomaré a mí mismo. ¿Se han preguntado ustedes por qué sucede eso? ¿Que acaso el Señor se va a tomar a sí mismo? Él está hablando en una forma especial. Porque usted es templo de Él. Amén. Y si Él lo toma a usted, ¿qué estará haciendo? Tomándose a sí mismo. Por eso a nosotros nos conviene ser templo del Espíritu Santo de Dios. Por eso Él quiere que nosotros seamos un templo santo. Que no empecemos a acumular allí ovejas, bueyes. Esto le interesaba a aquellos hombres, ¿no es cierto? Las palomas allí. Hombre, nosotros a veces creemos que podemos a través de nuestro propio esfuerzo agradar a Dios. Y eso es imposible. Ningún ser humano puede agradar a Dios por su propio esfuerzo. Sí, amén. Dios lo ha establecido de esta manera. Amén. Que nosotros nos rindamos a Él. Él nos compró. Nosotros no podemos pagar el precio. Aunque reuniéramos todo el oro de este mundo, no podríamos pagar el precio por nuestra justificación. Amén. Él nos justificó. En 2 Corintios, en el capítulo 6 de 2 Corintios, en el verso 16, para que podamos entender nosotros, dice aquí, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Díganme ustedes, ¿hay algún acuerdo? Cuando Dios aquel templo tan glorioso y tan maravilloso, lo destruyó porque el pueblo siempre iba detrás de la idolatría. El pueblo siempre iba detrás de su propio aire, viviendo a su manera, buscando sus propios intereses, ignorando y rechazando el consejo pleno de Dios. Y aquí el Señor nos llama la atención a nosotros y nos dice, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Hay algún acuerdo, hermano? Claro que no. No hay acuerdo. No hay ningún acuerdo. Porque vosotros, dice, soy el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré entre ellos y seré su Dios. Y ellos serán, ¿qué seremos de Dios? Su pueblo. Nosotros, hermanos, si permanecemos en justicia, en verdad, si nos apartamos de toda idolatría, entonces seremos el pueblo de Dios. Amén. Podemos entrar gozosos a la boda del Cordero, porque el pueblo de Dios es el que disfrutará de estos beneficios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Por lo cual dice, salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas.
dice el Señor, aleluya, todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, aleluya. Debemos perfeccionar nuestras vidas, hermano, en el temor de Dios, sabiendo que Dios está presente en todo lugar. Debemos ser temerosos, no miedosos, sino temerosos, respetar, honrar a Dios. Amén. A través de nuestras vidas, sabiendo que somos templo de Él. Y que si realmente Él habita en nosotros, entonces podremos tener este beneficio de que Él responderá a nuestro clamor. De que Él nos sustentará, Él nos sostendrá. A veces nosotros decimos, pero ¿por qué Dios no me escucha? Sencillamente porque estás lejos de Él. Sencillamente porque estás en pecado y Dios no tiene relación con el pecado. Sencillamente porque no eres cristiano, tienes que arrepentirte. Tienes que volverte a Él. Dios, hermano, habita donde hay santidad. Por eso Él envía a Jesucristo para santificarse un pueblo, para habitar entre ellos. Si nosotros seguimos siendo pecadores, ¿Dios habitará en medio nuestro? ¿Verdad que no? Es imposible, hermano, porque Dios es santo. Él habita en medio de un pueblo santo. Pero si nosotros rechazamos la gracia y la misericordia de Jesucristo, ¿cómo podremos vivir en santidad? Es imposible para nosotros. No podemos. Por nuestra propia fuerza no nos podemos justificar. No podemos borrar nuestros propios pecados. Él es el que nos limpia. Por eso Juan le dice, si alguno hubiera pecado, abogado para con el Padre tiene a Jesucristo. Pero eso no significa, hermano, que nosotros debemos vivir en el pecado. Dice claramente, si alguno por casualidad o por algún tropezón ha caído a pecado, no que esté viviendo en el pecado. Porque los pecadores no tienen parte con Dios, sino que ocasionalmente vamos a tropezar, el enemigo nos va a engañar y nos va a hacer caer. Pero debemos reaccionar, debemos levantarnos y mirar a Él y decir, Señor, perdóname, te he defraudado, te he fallado, pero ya no quiero seguir viviendo esa vida. Porque Él nos ha llamado a una vida nueva, hermano. Amén. Sí, amén. Amén. Para que Él habite entre nosotros. ¿O qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Qué acuerdo hay entre el mundo y la iglesia? No hay ningún acuerdo, hermano. Aunque la Iglesia Católica tiene acuerdo con todos los reinos de la tierra. Pero nosotros no seguimos la Iglesia Católica. Nosotros no seguimos al Papa. Nosotros seguimos a Jesucristo, aquel que vino y entregó su vida en la cruz del Calvario. Amén. 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 Nosotros seguimos a Cristo. Así que no seguimos religiones. Ellos pueden seguirla. Pero si usted quiere ser hijo de Dios, entonces tiene que seguir a Jesús. Tiene que seguir a Jesús. En Efesios, en el capítulo 2 de Efesios, en el verso 20, dice así: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo al Señor, en que vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Nosotros, hermanos, debemos edificar nuestras vidas en el servicio. Debemos edificar nuestras vidas en el servicio de Dios. Debemos presentarnos, como decía el apóstol Pablo allí en Romanos 12, presentando nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Y que esto lo hagamos con raciocinio, con entendimiento, sabiendo que somos templo de Dios, que somos hijos de Él. Ya no somos religiosos, hermanos. Antes éramos religiosos. Íbamos sin entendimiento. Pero ahora tenemos el Espíritu de Dios morando en nuestras vidas.
Así que debemos nosotros reaccionar para que Dios pueda edificarnos como morada de Él. Como morada de Él. Amén. Si no somos edificados, hermano, si no permitimos que Dios nos edifique, entonces Él no habitará en medio nuestro. Él no habitará en nuestros corazones. Recuérdese que Dios nos llama a nosotros oveja. ¿Por qué no nos llamó cabrito? Porque no tenemos ya tal como los cabros, sino como las ovejitas. Él llamó a su pueblo como oveja. Wow. Porque la oveja tiene una característica, hermano, que es dócil. Él quiere que nosotros seamos edificados. Amén. Las ovejas siguen a su pastor. ¿Usted ha visto los cabritos siguiendo al pastor? Entonces, pero por eso el Señor nos llama de esta forma, para que nosotros podamos ser edificados, para que nosotros podamos ser confortados en Él cada día, para que Él habite en medio nuestro. Así que, hermano, permita que Dios pueda edificar su vida y no pierda más su tiempo. Entregue su vida para que el Señor la edifique. Vaya allí, hable a una persona. Aquí encontramos, hermano, yo aquí tenía otro texto, ya se me perdió, del 22, cuando estábamos allí. Que quería hablarles de aquello cuando el Señor llama, dice que Él es el que llama, Él es el que forma. Y aquí este texto nos está diciendo que Él es el que va a edificarnos. Pero el Señor, si nos edifica, es para algo. No es tan solo para que nosotros seamos fuertes, templos de Dios, sino para que nosotros podamos servir, para que nosotros seamos útiles. Amén. Un templo tiene que ser un lugar útil. Amén. En este templo hay actividades, en este lugar que es templo de la iglesia, este lugar es un lugar útil, ¿no? Amén. Amén. En donde se reúne la iglesia, este es un lugar útil, en donde podemos compartir la palabra de Dios. Amén. Y este lugar tiene que estar limpio, tiene que haber sillas para que ustedes se sienten, tiene que haber un altar para que... ¿Me están entendiendo? Amén. Dios lo que quiere es edificarnos a nosotros como templo para que Él actúe, para que Él haga. Entonces nosotros debemos rendir nuestra vida para que Él nos vaya formando nuestro carácter, vaya formando nuestra vida para que el servicio de Él, para que las almas se puedan salvar, hermano. Porque hay gente que se está perdiendo cada día y no tienen ninguna esperanza. En Apocalipsis, aquí he apuntado Apocalipsis, yo 3:20, tenemos allí una cita que es conocida, muy conocida por nosotros, los cristianos. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta, dice, y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Hermano, el Señor está en la puerta y está llamando. Si alguno abre la puerta, entonces el Señor podrá entrar. El Señor podrá entrar y cenar con nosotros. Aleluya. ¿Cuántos quieren cenar con el Señor? Amén. Recuérdense que nosotros estamos invitados a una cena. ¿Sí? Amén. Estamos invitados a la cena y no es la cena de final de año. Dice que es la cena de las bodas del Cordero. Amén. Cenaremos con Él. ¿Cuántos quieren estar allí? Amén. Para estar allí, hermano, nosotros debemos permitir que Dios nos edifique. Para estar ahí, nosotros debemos abrir nuestras vidas para que Dios pueda edificarnos como su morada, porque cuando Él venga, se tomará a sí mismo. Así que si usted está en este deseo y en este ánimo, permita que Dios edifique su vida. En Gálatas, en el capítulo 4,
con esto ya terminamos. En Gálatas, en el capítulo 4, versos 6 y 7, tengo apuntado aquí yo. Y dice así: por cuanto soy hijo de Dios, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Qué bonita palabra que el Señor nos da. Por cuanto si soy, lean esto con la intención que la Escritura lo pone. Dice, por cuanto si soy hijos. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Amén. Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Dios envía el Espíritu Santo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, ya no somos esclavos del pecado, para estar sujetos al pecado. Somos hombres y mujeres libres. Si no, dice, ya no somos esclavos, sino hijos. Y si hijos, también herederos. Aleluya. Nuestra herencia, hermano, no es pequeñita, nuestra herencia es grande. Así que hay motivo por qué luchar, hay motivo por qué permanecer. Amén. Porque somos hijos de Dios y el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Y tenemos una herencia gloriosa que nos está esperando. Amén. Nos ponemos en pie y le damos gracias a Dios por su palabra. Y no se olvide que es templo del Espíritu Santo de Dios.